Perdão. E Chiara é professora da Universidade Antônio Gaudí, Barcelona, e é responsável pela parte artística da execução da Sagrada Família, também em Barcelona. Então, é uma satisfação muito grande tê-la conosco, Chiara. E boa apresentação. Com a palavra. Sí, pues, mira, empezamos la charla que quería daros. Se titula La fachada Natividad de la Sagrada Familia, la obra de Gaudí desde la imagen a la semejanza. Entonces, el cuadro más importante que describe la Sagrada Familia, que ha sido pintado en la época de Gaudí, es este. Se llama la Catedral de los Pobres y pone como primera imagen delante a lo que es la grande obra de Gaudí, no tanto aquella que son las imágenes que reconocemos normalmente, sino unos pobres. Una sagrada familia hecha de aquellas personas que en aquel momento vivían a los alrededores de este templo que se estaba construyendo. Este cuadro de Joachim Mir era un pintor que solía representar aquel contraste que definía la sociedad mientras estaba construyendo Sagrada Familia. Entonces, yo lo quería poner como primera imagen porque realmente Sagrada Familia no solamente este cuadro, sino que la misma obra tomó el nombre de Catedral de los Pobres mientras estaba Gaudí en vida. Sagrada Familia no se llamaba Sagrada Familia, sino que todo el mundo la llamaba la Catedral de los Pobres, poniendo un acento muy fuerte, no tanto sobre el hecho que se estuviera construyendo algo, sino sobre cuál era el motor que hacía construir esta catedral. El motor que hacía construir esta catedral eran las personas sencillas. Entonces, Gaudí, en aquel momento, no era una persona muy amada por la prensa, ni muy amada por la sociedad aristócrata, sino que era una persona que venía tratada como un enloquecido que se había alejado de toda la sociedad y, según la prensa, una persona que vivía totalmente aislada, que vivía con su proyecto. Y la prensa no habla de Gaudí casi nunca para todos los últimos años de su vida. Pero el día que muere, toda la prensa dedica grandes páginas, y estas son las páginas del día que muere Gaudí, grandes páginas a su muerte. Y os digo esto porque empezando, digamos, toda la historia al revés, ¿no? Desde el final. Entonces, Gaudí muere atropellado por un tranvía el 7 de junio del 1926 y su misa funeral, se celebra el 10 de junio del 1926. Es un funeral especial al cual acuden muchísimas personas. Aquí podemos ver unas imágenes y en la primera imagen a la izquierda vemos como todo, a la derecha, perdón, vemos todo un recorrido del cortejo fúnebre desde la catedral, que es el punto 1, hasta Sagrada Familia, que es el punto 3. Son 3,5 kilómetros en los cuales la gente llena todas las calles de Barcelona para donar un homenaje a este hombre que en realidad parecía olvidado por la sociedad. Entonces también surge una pregunta. ¿Qué quiere decir estar olvidado por la sociedad, ¿no? Yo creo que esto es una pregunta importante para un cristiano, ¿no? Hoy estamos en una época en la cual la cristiandad, o sea, los cristianos realmente hay una sociedad muy secularizada y hemos quedado relativamente pocos. O sea, numéricamente no somos ya mayoría casi, ¿no? Y entonces parece que la mentalidad cristiana, que el hombre cristiano ya no es importante, ¿no? Delante de la sociedad. Pero en el caso de Gaudí también había pasado así. Él parecía
que no era importante, pero para las personas sencillas que no salen en la prensa, que parece que no son importantes, pero para ellos sí que él era importante. Y de hecho, cuando hablan de su funeral, dicen que la gente empezaba a cantar, tiraba flores, y esto quiere decir que no eran personas únicamente curiosos, sino que eran personas que tenían un trato preferencial con él. Aquí podemos ver otra vez cuántas son las personas que participaban en este funeral. También se recogieron una serie de firmas. Esto yo lo hago como un guiño a Mauro, que muy expertos de firmas, de abades. Entonces, en estos grandes libros de firmas, se reconocen como firma de gente humilde. No hay casi famosos. Sencilla quiere participar ¿no? de este momento porque algo Gaudí tenía que ver con ellos. Entonces, cuando Gaudí muere, el 7 de junio del 26, bajo un tranvía, siendo que, claro, se quedó como bien ensangrientado, nadie quiso socorrerlo, ¿no? Porque tenían que cargarlo en un taxi, los taxis no querían ensuciar sus coches, y entonces un joven, este Vázquez que veis al lado, era el primer día que hacía de guardia civil, de policía en Barcelona, y le llevó a un hospital. Al hospital que justamente se llamaba el Hospital de los Pobres. Siendo que no le habían conocido, no le habían reconocido, y él estaba vestido con una vestimenta muy sencilla, pues pensaban que aquel hombre que estaba solo, sin nada, sin ningún bien consigo, pues podía ser quizás un pobre. Y lo traen aquí, en este hospital donde iban todas las personas que que no tenía nadie, ¿no? Que no tenía dinero. Nomás llegan junto con, nomás la gente se entera que Gaudí está ahí, empiezan a llegar muchísimas cartas de personas preocupadas por su salud. Entonces el hospital entienden que este señor no es una persona normal, sino que alguien especial, ¿no? Y le dedican un cuarto aislado. Gaudí, cuando muere Gaudí, deja la Sagrada Familia así, una fachada completa construida. Una fachada completa que es algo que era típico, sí, en la época medieval, ¿no? De construir la puerta como para acceder a una iglesia, pero que es algo inusual en nuestra época, ¿no? Cuando yo quiero construir algo como arquitecto, lo que hago es que pongo todas las fundaciones, los fundamentos, y después empiezo a construir todo el edificio que empieza a tener una forma ya casi al estar acabado, y luego finalmente añado aquello que llamamos decoración, ¿no? Las imágenes. Al contrario, Gaudí empieza a construir una fachada completa, que quiere decir que ya tiene dentro de sí todas las imágenes para completarla, ¿no? Como si aquello fuera ya algo único. Es importante esto porque tiene una referencia directa con la creación, ¿no? En la naturaleza, todo lo que nosotros vemos no es que, si imaginamos, ¿no? Como un ejemplo sencillo, una flor, porque efectivamente muchos poetas también hablan de Sagrada Familia como una flor, ¿no? Que surge de la tierra. Y en una flor ya dentro del capullo, dentro de la semilla, ya está todo, ¿no? No hace falta, no es que después desde el cielo caen los pétalos y se pegan a la flor, sino que desde el principio ya está toda llena de todos sus elementos, ¿no? Y así también crece este templo ya todo lleno desde el principio, ¿no? De todas las imágenes que lo van construyendo. Y esto hace también que las personas pues puedan reconocer algo, ¿no? Mientras en la obra de arquitectura, hasta que ya no está todo puesto, yo no sé lo que se está haciendo. En la obra de Gaudí, desde la primera piedra, yo entiendo el significado que tiene, ¿no?
es como una vocación, ¿no? Que yo desde el primer momento, yo ya sé para aquello para el cual estoy llamado. Esto las personas, por ejemplo, que tienen una vocación religiosa o una vocación al matrimonio, lo saben muy bien, ¿no? Que es muy importante cada día hacer memoria de por qué estamos, yo, por ejemplo, que soy esposa, de por qué estamos llamados a esto, ¿no? Y entonces supera todas las dificultades. En esta iglesia también las piedras, desde el primer momento, están llamadas, saben ya que pertenecen a esto, ¿no? No hace falta que después se le ponga una decoración encima. ¿Se entiende hablando en español? ¿Sí, Mauro? Espero que sí, espero que se Sí, entienda. sí, claro. Bueno, Gaudí. Sí, Sí. está perfecto, perfecto, sí, Vale, tranquilo. muy bien. Eu entendo perfeitamente também. Muy bien. Entonces, os felicito porque yo no entiendo siempre el portugués, así que muy bien. Esta es la casa donde nació Gaudí. Gaudí nació en una casa rural en el campo y su vida era mitad en el campo y mitad en la ciudad, ¿no? Aquí hice como un pequeño dibujo porque su familia decidió por su culpa, por culpa de Gaudí, vivir mucho tiempo en el campo porque Gaudí era un niño muy enfermizo que necesitaba de hacer esta vida natural, ¿no? Para poder superar su enfermedad, que era unas fiebres reumáticas, por las cuales era mejor que él estuviera mucho tiempo en el sol. Y entonces, claro, pero la fiebre reumática impedía al niño de jugar con sus amigos. Y mientras cualquier otra persona delante a una enfermedad que te paraliza, que te impide de jugar, que te invalida finalmente, sería como algo negativo. Al contrario, Gaudí desde el primer momento, a través de la educación cristiana que había recibido en su familia, reconoce que aquello es un diseño bueno del Señor sobre su vida. Y de hecho, ¿qué hace? Él ve como la imposibilidad de jugar con sus amigos, estar sentado en una piedra bajo un árbol, le hace un gran observador y ve como toda la naturaleza habla de algo, ¿no? Y como toda esa naturaleza, él luego logra plasmarla dentro de su arquitectura. Cuando habla de su infancia, mirando el bosque, aquel bosque que luego se transformará en el interior de Sagrada Familia, Gaudí habla de sí mismo diciendo, como consecuencia de mi debilidad, tenía que abstenerme de los juegos de mis compañeros. Esto ha favorecido en mí un gran espíritu de observación. O sea, el hecho de tener que estar siempre quieto, sentado bajo un árbol, hace que todo lo vea todo, no sea siempre observando. Aquella observación que luego se transforma en contemplación, ¿no? Entonces, la contemplación, si ahora salimos un momento de la obra de Gaudí, es la característica número uno del artista, ¿no? Entonces, nosotros podemos captar que las estrellas giran, por ejemplo, abriendo la cámara fotográfica, el objetivo de la cámara fotográfica, apuntándolo al cielo, y entonces la cámara fotográfica, estando unas horas con el objetivo abierto, pues nos hacen ver cómo las estrellas giran. Pero los artistas que tienen esta capacidad de observación, ya en Gaia Placidia en Roma, o Van Gogh mismo en una época más contemporánea, pues observan como el cielo no está quieto, no está parado, las estrellas no están paradas en el cielo, sino que todo un movimiento, ¿no? Y entonces este movimiento es este mirar tan atentamente es la característica de toda la vida de Gaudí, ¿no? De toda su obra. Y luego cada artista también tiene su temperamento, ¿no? El temperamento de Gaudí es un temperamento muy fuerte. Es un joven que quiere resaltar, es un joven que sabe que tiene talento y quiere resaltar. Este es el examen, digamos, del título
de arquitecto, presenta este proyecto. No es un proyecto bonito, pero no es nada excepcional, no se difiere con ninguna genialidad. La cosa especial es que el presidente del tribunal, donde él se tituló, pues había hecho el paraninfo para la universidad, ¿no? Lo que hoy se llamaría como el auditorio, digamos. Entonces, en este paraninfo lo acababa de construir el presidente de del tribunal que le estaba valorando su tesis de arquitecto, ¿no? Como para hacerlo arquitecto. Y claro, esto es como decir, yo lo haría mejor que tú. O sea, ¿por qué él presenta un proyecto que acaba de hacer el otro arquitecto que está ahí, que te está valorando, ¿no? Y entonces, cuando le dan este título, parece que el presidente dijo, no sabemos, hemos dado un título a un loco o a un genio, ¿no? Y entonces, este loco, este genio, que Gaudí, efectivamente empieza a participar en todos los concursos de la ciudad y vemos como en este carné, que el carné con el cual él se inscribió a la Exposición Universal, pues es un hombre que quiere ser a la última moda, que finalmente es una moda parecida a la que también hay hoy, ¿no? Pelado, con la barba, como un poco un hipster, digamos. Era un gourmet, se le ve que no es flaco, sino que más bien gordito, entonces le gustaba la buena vida y participaba a todos los concursos de la ciudad porque quería ser alguien famoso, es justo, ¿no? En el deseo de un joven con talento tener esta necesidad. Pero inmediatamente, cuando encuentra una burguesía, unos promotores que le permiten ser libre en esta su forma de hacer el proyecto, pues inmediatamente la prensa empieza a ridiculizar su obra, ¿no? Aquí vemos como, por ejemplo, en la Casa Batlló, hay un señor que se ve como un señor burgués que dice, qué pena que cortan los árboles porque así solamente se ven estas vergüenzas, ¿no? Estas cosas feas para la ciudad. O, en particular, la Casa Milà, la Pedrera, la consideran como un edificio totalmente futurista, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve cómo lo imaginan como la posibilidad de aparcar futuros aviones o que sea, por ejemplo, una venta, un zoológico o una venta de bacalao por cómo son hechas en metal todas las barandas de los balcones. O aquí un niño que paseando con su mamá le pregunta si esta casa está en este estado porque la noche antes hubo un terremoto, ¿no? Entonces, digamos que a pesar que hoy, ¿no?, se considere un genio, Gaudí en su época, como en muchos genios, pues no ha sido totalmente comprendido, sino que más bien ha sido ridiculizado. Pero en particular hago este acento sobre la Pedrera porque en particular justo en esta época hasta le ponen en un grupo, ¿no? Lo ponen en un grupo de modernistas, ¿no? Dicen, estos son los modernistas que van a la bollería, ¿no? Que van al manicomio. Entonces dice, toda esta gente que hace estas cosas debería ir al manicomio. Pero cuando luego vamos a analizar también las razones, ¿no?, que ridiculizan a Gaudí, ¿no? Porque siempre cuando yo te ridiculizo utilizo un elemento formal, pero abajo hay algo como más fuerte, ¿no? Hay algo como que la razón es más fuerte. Entonces, si vamos a ver la fachada de la Pedrera, hoy faltan varias partes y en particular nunca se ha construido un elemento mariano, una grande imagen dedicada a María con abajo dos arcángeles que tenía que coronar todo el edificio. Es verdad que en aquel momento
es un momento muy dramático en Barcelona porque hay mucha revolución, un sentimiento anticlerical muy fuerte que luego se transformará en un sentimiento antirreligioso y que finalmente será aquel que provocará la Guerra Civil Española. Entonces, estos propietarios de esta casa, en el ver todos estos motines revolucionarios, entienden que poniendo una virgen encima de su casa, quizás en el hacer entender que aquello es un edificio un poco religioso, pues hagan que las personas puedan hacer algo contra el edificio, ¿no? Y de hecho, vemos aquí como en el periódico se ve Gaudí y el señor Milá que pelean y abajo una escrita que dice esta casa es santa, ¿no? Que pelean porque en esta casa Gaudí quiere que sea santa. Gaudí entonces deja esta obra, es la última obra civil a la cual se dedica, no acepta más ningún encargo civil, la deja inconclusa y se dedica únicamente a Sagrada Familia. ¿No? Estamos en el 1912 y entonces Gaudí decide que su único interés es en construir este edificio que en realidad se está construyendo en una gran explanada en los afueras de Barcelona, cuando ancora todavía aquel territorio no era todavía la ciudad, ¿no? Sino que era sencillamente un campo en los afueras. Entonces, Gaudí no es el promotor de Sagrada Familia, sino que es el arquitecto, ¿no? Entonces hago un pequeño paso atrás a por qué en un momento surge, ¿no?, la necesidad en la ciudad de construir Sagrada Familia. En el 1866, ahí estamos en el medio de la segunda revolución industrial, ¿no? Y entonces en esta revolución industrial toca particularmente Barcelona, que tiene una expansión gracias al textil, ¿no?, a la introducción de las máquinas, el vapor, así, el textil en particular, muy fuerte, y la población de Barcelona se triplica rápidamente, pasa de 500.000 habitantes a 1.300.000, y la mayoría de esta gente son inmigrantes pobres que acuden a la ciudad para poder tener un trabajo, ¿no? Esto ha pasado en muchas ciudades. Pero esta gente, los inmigrantes, cuando emigran, no emigra la familia, emigra el marido o la esposa, ¿no? Una persona que se separa de la familia para poder enviar el dinero a casa y mantener su familia en un estado bueno, ¿no? Escolarizar los hijos, así, ¿no? Porque si vinieran los tres, o los cuatro, o lo que son, con los hijos, todos probablemente morirían de hambre, ¿no? Es necesario que sea una persona a sacrificarse, pero en esta separación siempre hay dentro un drama, ¿no? Hay dentro, por ejemplo, que de repente el marido cae en el alcoholismo, que la mujer está débil, ¿no?, dentro de una sociedad, en fin, que hay una serie de problemáticas ligadas a esta separación que hacen que estas familias finalmente ya no estén juntas. Entonces hay una persona, este señor que veis, que es un dibujo que encargó Gaudí de él a un gran pintor que se llama Josep María Bocabella, que era un gran devoto de San José y reconoce en la persona de San José un ejemplo a imitar para todos estos obreros que caen fácilmente en las ideologías anarquistas, en las ideologías socialistas o comunistas, para hacerle entender cuál es el valor de su trabajo, ¿no? Y para hacer entender cuál es el valor del hombre o de la mujer dentro de la familia, que no es solamente proveer al dinero, sino que construir una familia, ¿no?, en el sentido propio de la palabra. Entonces, siendo que él de trabajo era librero, pues empieza a publicar una revista que se llama El Propagador de la Devoción a San José. Esta revista es muy sencilla, es para gente sencilla. Entonces, en Italia e en Francia, la devoción a San José era muy difusa y entonces él empieza a traducir del italiano al francés, sobre todo del francés, varios textos que redacta en castellano, en español,
luego esta revista empieza a tener una difusión muy grande. Entonces ellos se dirigen al Papa, a Pío IX, para hacerle como un óvulo, una donación al Papa de todo este dinero recogido. El Papa no acepta esta donación porque entiende que este trabajo que ellos están haciendo puede dar frutos más grandes y que es continuo, ¿no? Porque esta revista sigue publicándose. Y entonces, para que ellos entiendan qué hacer con este dinero, les envía a la Basílica de la Santa Casa de Loreto, o sea, a donde está la Casa de María. Es bonito porque los devotos de San José van a la Casa de María y entonces cuando vuelven con la idea de construir un templo dedicado a la Sagrada Familia. Cuando se quiere construir un templo, hace falta el dinero, lo tenían, el terreno, ¿no? El solar. Y entonces ellos, Barcelona en aquel momento era todavía dentro de las murallas, encerrada dentro de las murallas, todavía no había la ensancha, aquella grilla ortogonal que hoy la define. Y entonces se encontraron como un pequeño solar, una marquesa regaló como una pequeña parcela para poder construir esta iglesia a sueño. Pero la noche antes de hacer la donación muere esta marquesa y ellos se quedan sin solar. Escriben en el boletín que esto es providencial porque este solar que la marquesa le hubiese dado, pues era muy pequeño. Y con este dinero, mientras se aprueba la Gran Barcelona, esta ampliación de la ciudad, anexando todas las poblaciones cercanas, y entonces en este anexar toda la población cercana y creando esta inmensa zona urbanizada, hay una área que está bajo el ayuntamiento, no de Barcelona, sino de Sant Martí de Provenzal, otra población que estaba dedicada para un velódromo, para hacer corridas de coches. Nadie tiene el dinero para poder hacer esta inversión y entonces los devotos de San José logran comprar este terreno para construir Sagrada Familia. Este terreno que en aquel momento era en la extrema periferia, una periferia que era geográfica, pero también existencial, porque era una periferia de gente muy pobre, en realidad es hoy el centro geográfico de la ciudad. Entonces, la ciudad de Barcelona está definida por dos ríos, o sea, Besós y Llobregat, de un lado el mar y del otro la montaña, y si trazamos las diagonales de este cuadrado dentro del cual está la ciudad, el solar donde se encuentra Sagrada Familia, el centro geométrico de todo esto, ¿no? Entonces, aquí vemos un cuadro que describe, ¿no?, que el entorno San Martí de Provenzal, en el cual se ve que son unos campos abandonados y nada más. Entonces, cuando tú ya tienes el solar, llaman al arquitecto diocesano, el arquitecto que no era diocesano, pero bueno, hacía casi todas las obras para la diócesis, que delante a una campiña, delante a un solar periférico, pues construye una iglesia relativamente grande, en estilo neogótico, o sea, hace el proyecto, que es una iglesia y decide regalarlo a los devotos de San José. Entonces, el proyecto que se acepta, se pone la primera piedra delante a todas las autoridades de la época. Muy probablemente estaba también Gaudí, porque Gaudí en aquel momento trabajaba para muchísimos arquitectos y también como delineante era un chico muy joven y entonces como estudiante trabajaba para muchísimos arquitectos, entre los cuales también este arquitecto, el arquitecto Francisco del Villar, ¿no? Entonces, en la pergamina que introducen dentro hay una frase, ¿no? Normalmente en esta pergamina más bien se ponen los datos, ¿no? El obispo que la pone, la fecha, sí, pero en este caso los devotos de San José introducen una fórmula, una frase que dice: despierte de su tibieza los corazones adormecidos. Entonces, la voluntad de estos devotos de San José en el construir esta iglesia no es tanto hacer una iglesia bonita, que sí, hacer un monumento, sino
ir a las personas, a los corazones. Entonces, que estos corazones se despierten y cambien la vida, ¿no? Entonces, el acento es realmente sobre la vida, más que sobre la obra, ¿no? Entonces, cuando se construye esta obra, el arquitecto diocesano empieza a hacer una obra como normalmente hace, las fundamentas, empieza a construir desde el bajo, y cuando se encuentra en este momento, hay una pelea porque un arquitecto, y la primera persona que vemos a la derecha, este señor, un arquitecto de la junta de la construcción de esta iglesia, del patronato de esta iglesia, pues nota cómo se gasta demasiado dinero para construir unas columnas. Y entonces lo hace notar a Boccabella, que es el promotor. Y en Boccabella surge como una falta de confianza en este arquitecto que, según él, no está llevando a cabo la obra tal como él se la imaginaba. Y entonces hay una pelea que luego se hace una desconfianza que se transforma en una pelea y que cada día es más fuerte y que finalmente hace que este arquitecto abandone la obra. Y claro, cuando te encuentras sin arquitecto, ellos ya tenían un proyecto, decidieron de llamar un joven desconocido, Gaudí, en aquel momento, que tuviera una cierta capacidad de conciliar las partes. Y Gaudí era perfecto porque trabajaba en los despachos de los dos arquitectos, el arquitecto que había denunciado y el arquitecto que estaba construyendo. Y eso hacía que los dos pudieran hablar a través de este joven y llevar adelante esta obra, pues sin que ninguno de los dos interviniese directamente. Pero nomás al llegar Gaudí, a pesar que él tenía que ser sencillamente ejecutor de la obra de otro, introduce una novedad, que no es solamente una novedad en Sagrada Familia en este proyecto, sino que es una novedad metodológica absoluta, ¿no? Mundial. En lugar de seguir construyendo toda la obra hasta su conclusión, ¿no? Y finalmente inaugurarla, cierra con una puerta y un muro, una pared, una pequeña capilla. O sea, vosotros tenéis que imaginar que esta fotografía es de la cripta, entonces está a 10 metros bajo de la tierra. Para acceder a este lugar hay que bajar por unas escaleras que se intraven en la parte, en una esquina de la fotografía, pero ahí cierran una parte y construyen, ponen en marcha una capilla completa en la cual se celebra la misa diaria. Entonces, ¿qué hace esta celebración de la misa diaria en un campo bajo la tierra? Esto es una novedad absoluta porque normalmente en una obra no se accede a una obra cuando está en construcción, ¿no? Entonces, el primer dibujo y la primera firma que tenemos de Gaudí dentro de Sagrada Familia, a pesar que él había entrado en el 1883, la tenemos en el 1884, como que el primer año lo tuvieron un poco como con miedo, ¿no? Sin hacerle hacer demasiadas cosas, o por lo menos sin que apareciera demasiado el hecho que ya este arquitecto famoso ya no estaba. ¿Y qué hace Gaudí? No hace un proyecto de todo, sino que se dedica a hacer una pequeña parte. Entonces esto sí, que pero toda concluida, ¿no? Entonces esto sí yo creo que es la primera señal que Gaudí introduce una mentalidad que es propiamente cristiana, ¿no? En la cual cada uno es parte de un grande diseño, pero no es aquel que define todo el dibujo, ¿no? Todo el diseño, sino que es, concluye su parte, colabora con la creación, haciendo su parte, no es solo Dios que hace todo, ¿no? Entonces se introduce una forma de trabajar que es totalmente innovadora. Los devotos de San José que estaban publicando este libro, El propagador de la devoción a San José, empiezan a la vez a publicar un álbum en el cual
hacen fotografías y descripciones de esta nueva obra que se está construyendo. Porque en el mientras, Gaudí, como podéis ver de la cubierta, ha introducido una forma nueva de todo este edificio, que ahora llegamos. Aquí vemos la cripta ya acabada. También Gaudí introduce otra novedad. En la cripta no suele entrar la luz. La cripta justamente son lugares que suelen ser bajo la tierra y que quieren recordar o repetir aquellos lugares de los primeros cristianos, como las catacumbas, donde surgió la fe, o también el grembo maternal de María, en el cual nace Cristo, ¿no? en el interior, ¿no? Entonces un interior oscuro. Pero ni las catacumbas ni el vientre de María son lugares en realidad oscuros. El vientre de María es tocado por la luz, y las catacumbas en realidad son lugares que primeramente eran todo pintados de blanco, con muchos dibujos blancos, con muchas pinturas blancas, porque era la fe, ¿no? Y entonces fija que en esta cripta, gracias a la construcción de osado todos los alrededores, prende la luz, haciendo que esto también sea ya una iglesia. En la clave de bóveda que corona la parte más alta de la cripta pone a María. Esto pasa gracias a la Exposición Universal de Barcelona del 1888. En el 1888 Barcelona se transforma totalmente con la introducción de la Exposición Universal, se construyen grandes monumentos, se derrumban las murallas, se hace un planteamiento de la ciudad totalmente nuevo, al cual también colabora Gaudí. Por ejemplo, en esta fuente sí que también colabora Gaudí. Pero la Sagrada Familia, dentro de todo esto, queda como totalmente aislada a los afuera, y Gaudí empieza a construir en un ambiente mientras la ciudad vibra, ¿no? De esta novedad, de todas estas construcciones nuevas, de las últimas novedades. Gaudí está construyendo, vive todos los días a contacto con esta parte de la población pobre, en la cual casi todas las fotografías de la familia se reconocen: unas cabras, unos pastores, o sea, un entorno rural, pero también un entorno muy deteriorado desde el punto de vista humano. Por ejemplo, en las visitas pastorales describen, por ejemplo, que los niños vivían en cuartos con muchos hombres, que había mucha promiscuidad, que a los niños no les llevaban a misa porque ni siquiera tenían ropa para vestirle, que no era tanto por no ser cristiano, porque sencillamente los niños iban desnudos. Entonces vivían en un estado muy degradado, ¿no? Mientras Gaudí empieza como joven, ¿no? Acabado la cripta, empieza a construir un ábside que, si vosotros veis el primer dibujo, que es el dibujo del anterior arquitecto, Gaudí no empieza cambiando las formas, ¿no? No empieza como un revolucionario que completamente cambia todo, sino que va a imitación casi de lo que la otra persona había introducido, pero cambiando el método con el cual se hace, ¿no? Entonces esto a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza las casas de caridad, ¿no? No es distinto una casa de caridad finalmente de un hospital, pero en la metodología, ¿no? La mirada con la cual te mira, por ejemplo, una hermana de una casa de caridad o un enfermero cualquiera de un hospital es muy distinta. Y esto es lo mismo que hace Gaudí, no hace distinta la obra, ¿no? Sino que está él con su humanidad dentro de la obra de una forma nueva. Y entonces hasta que un día sí que
transforma totalmente Sagrada Familia. Entonces lo que veis en rojo es el skyline de la iglesia que había previsto el anterior arquitecto. Y el carboncillo en negro, que veis que supera en altura, en dimensiones, en todo, la línea roja, es un carboncillo que propuso Gaudí a los devotos de José. Porque Gaudí en un momento se siente capaz de hacer un cambio tan bestial, ¿no? Tan inmenso. Recibe una donación. El templo de la Sagrada Familia es un templo expiatorio. Esto significa que se construye únicamente con donaciones privadas. No recibe ninguna ayuda de la iglesia ni ninguna ayuda, no sé, del ayuntamiento, de alguna institución, sino que son los mismos fieles que con sus donaciones ayudan en esta construcción. Entonces, ¿qué característica tiene un templo expiatorio? Primeramente, que la economía es muy variable, porque puede ser que un año mucha gente te da dinero y que el año después no haya tanto dinero y que la gente te dé menos. Puede ser que un año haya una persona que te da muchísimo dinero todo de golpe. Hay muchas variables. En este caso, aconteció que hubo una inmensa donación, una donación que hubiese permitido acabar con el templo completo. O sea, que hubiese permitido acabar aquella iglesia que había propuesto el primer arquitecto. Entonces Gaudí hace una propuesta a los devotos de San José. Dice, pero si nosotros, la cuestión es la siguiente, si nosotros acabamos con el templo, que sería una buena noticia, ¿no? Dentro de la mentalidad común, y en realidad no estamos haciendo un bien, porque estamos impidiendo a las personas de poder colaborar en nuestra obra. Porque el templo expiatorio se alimenta de los sacrificios de las personas. Las personas expían, por eso se llama expiatorio, expían sus propias vidas dentro de este templo. Por ejemplo, os hago un ejemplo para que entendáis claro por qué es así. El Duomo de Milano, que fue el primer templo expiatorio de la historia, tenía sus puertas abiertas toda noche, porque quien iba a dar más dinero para expiar eran las prostitutas. Y entonces estas señoras, cuando acababan de trabajar de noche, para ir a expiar aquello que no le correspondía, pero a la cual estaban obligadas, pues iban a hacer donaciones al Duomo para construirlo. Entonces, si el Duomo no hubiese necesitado estas donaciones, estas señoras hubieran quedado con su pecado en el corazón. Así también lo piensa Gaudí, ¿no? Si yo puedo participar con mi vida dentro de este templo tiene que ser la esperanza de muchas generaciones que se pueda construir. Entonces, yo no puedo acabarlo. Y entonces su propuesta es de construir una fachada completa en la cual gastar todo este dinero y que sea como el motor para que las personas puedan tener como el ánimo y la fuerza y la esperanza para poder construir un inmenso templo para generaciones y generaciones, para que esto sea casi tendente a la eternidad. Exactamente como el alma de las personas, porque nosotros tenemos esta necesidad de expiación, porque entendemos que no moriremos nunca, o sea que nosotros nacemos para no morir y que entonces el alma es algo que nosotros tenemos que cuidar muy bien, mucho más del cuerpo y mucho más de cualquier otra parte, porque nuestra alma no morirá. Entonces, exactamente, siendo que este templo está hecho para cuidar el alma, pues también este templo tiene que tender al infinito. No sé si logro explicarlo.
Entonces, a veces, Mauro, dime si hago demasiado complicado. Está perfecto. Entonces, Yo creo que todos entienden. sí, vale, Así que, perfecto. Si alguien necesita que diga, que me lo diga, yo repito. Entonces, lo no, que está pasa... bien. Vale, gracias. Entonces, empieza a construir una fachada completa, pero no solamente la estructura, sino completa ya con todas las imágenes. Este quiere decir que que desde las primeras piedras, ya como podemos ver en esta imagen, ya se construye con todo ya definido. Es una práctica totalmente inusual y una práctica que obliga a Gaudí desde el primer momento a saber mucho de escultura, porque él tiene que mandar todo un equipo de escultores para poder introducir las imágenes desde el primer momento. Entonces, ¿qué hacen los escultores? Entonces aquí vemos Gaudí, abajo vimos su primer escultor, Matamala. Y entonces, ¿qué hacen los escultores? Los escultores, para hacer sus estudios anatómicos, juntos con los médicos, suelen ir a los hospitales de los pobres, que es donde, pues, más fácilmente los cuerpos se pueden tratar, ¿no? A los pobres de repente se les da como un pequeño dinero para que los cuerpos se puedan utilizar para la ciencia, los estudios anatómicos y para otros estudios. Entonces, cuando este hospital, que estaba gerentado por unas hermanas, unas monjas, cuando ven Gaudí y su compañero tan jóvenes que esperan que alguien muera, están ahí esperando que alguien muera para poder hacer sus estudios de escultores, pues le animan que acompañen en la muerte a los enfermos. Pero cada uno de nosotros es fácil entender que no es igual seccionar una persona con la cual hemos hablado, que seguramente nos ha dicho algo bonito, algo con la cual hemos rezado, que hemos rezado para que no muera, que lo hemos acompañado, que una persona que no conocemos de nada. Y es por eso que normalmente los médicos no hacen operaciones sobre sus parientes, porque es muy difícil operar una persona con la cual tiene un nexo sentimental. Entonces Gaudí, al ver esta atención hacia estos enfermos por parte de las hermanas, expresó el deseo a su compañero de querer morir en este hospital. Deseo que luego sea realizado y que su compañero, estando Gaudí en vida, describe en Sagrada Familia ahí esta imagen de un moribundo rezando el rosario, que se ve es Gaudí, acompañado por la Sagrada Familia, que es un pobre que acompañado por la Sagrada Familia muriendo en esta forma tal como la deseaba Gaudí, que efectivamente luego se realizó su deseo, ¿no? Entonces, estos estudios anatómicos se reconocen en toda la fachada natividad. Por ejemplo, aquí vemos el corazón de María que realmente cortado, ¿no? con la herida, ¿no? de la espada traficará tu corazón, y aquí lo vemos que realmente un corazón anatómico, ¿no? Pero quizás la cosa más importante no es tanto haber quedado con estos detalles anatómicos, sino que Gaudí en aquel momento entendió a través de aquella relación con estos enfermos, con aquella vida junto a los pobres, que eran aquellas personas que vivían a los alrededores de Sagrada Familia, reconoce que la cosa importante no son los muertos, no es la forma del músculo, el tamaño de los huesos, la forma del corazón, sino que es la vida. Esto yo creo que se entiende muy bien cuando a través del amor. Cuando, si yo ahora viene un chico y me dice, estoy enamorado, y yo lo desafío y le pregunto, ¿cuánto pesa tu novia? No lo sabe, porque no es interesante para el amor y para la vida un dato propiamente
así escueto, ¿no? Un dato que es solo corporal, ¿no? Él me explicará que es muy simpática, que tiene un carácter súper bonito, que es muy dulce, pero no me dirá, por ejemplo, que su fémur mide 25 centímetros o que su músculo tiene una fibra muy densa. Entonces, todas estas cosas no son interesantes para la vida. Entonces, siendo que el templo de Dios se funda en el amor, Gaudí descubre que no es importante el estudio anatómico. Sí es importante, pero es más importante el estudio del movimiento, de la vida. Y entonces empieza a implicar todas las personas del barrio, estos pobres, para que trabajen, para que sean modelos para la familia, utilizando un juego de espejos, que era la última tecnología de la época, porque en aquel momento con el taylorismo y la forma de trabajar dentro de las fábricas, donde querían controlar el movimiento de la fábrica hasta el último detalle, ¿no? Imagina a Charlie Chaplin, por ejemplo, esta película sobre que ironiza, ¿no? Sobre este control del hombre y de la máquina. Y al contrario, Gaudí lo hace para estudiar hasta el último detalle las figuras que luego habitarán dentro de la fachada de la actividad. Entonces empieza a hacer una serie de moldes a todas estas personas que viven alrededor de Sagrada Familia y que los usa para que sean las imágenes llenas de esto. Es bonito porque siempre volviendo al tema del expiatorio, todos nosotros hemos visto en los santuarios, sobre todo en los santuarios marianos, los santuarios donde hay más milagros, los exvotos, ¿no? Que son estos, unas piernas, un brazo, un niño, entonces que son de cera, ¿no? Y que se lo ponen ahí a memoria, ¿no? De aquel milagro que aconteció. Y en este caso también son casi exvotos, ¿no? Todos estos cuerpos son que Gaudí pone para santificarnos, son vidas santificadas que se ponen a representar la vida de Cristo. Esto tiene una utilidad, ¿no? Porque cuando yo cuento en una sociedad totalmente secularizada, empiezo a contar la historia de Cristo, sobre todo tras, ahora los teólogos no me quieran mal, pero después todos estos estudios teológicos sobre el Cristo histórico, en los cuales se describe hasta el último detalle toda la historia de Cristo, que fue un bien, pero a la vez lo introdujo en un momento histórico tan concreto que parece que es una historia del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué hace Gaudí? Gaudí coge personas de la época y lo usa para que representen la historia de Cristo. Entonces, por ejemplo, Jesús que trabaja, aquí vemos Jesús que trabaja como carpintero al Padre. Este Jesús es Ricardo Piso, un famoso delineante que en aquel momento había sido un niño que vivía cerca de Sagrada Familia y que creció cerca de Gaudí, un joven que inmediatamente en edad muy juvenil se afilió al movimiento anarquista y que Gaudí siempre mantuvo muy cerca de él, y era un joven que no solo participaba del movimiento anarquista, sino que también era muy guapo. Entonces un joven guapo y a la noche además tenía mujeres y digamos como reuniones, ¿no? del movimiento anarquista, hace que a la mañana llegue siempre tarde, ¿no? Al trabajo. Y entonces Gaudí lo usa para como educarle, ¿no? Lo pone como este Cristo que trabaja como carpintero, ¿no? No es una persona que busca Jesús no es un revolucionario hace 30 años trabajando a la oficina del Padre. O por ejemplo, la matanza de los inocentes, ¿no? El romano, para hacer esta figura de romano, llama a un tabernero.
el problema del alcoholismo en los obreros era como muy fuerte, ¿no? Un hombre solo a la noche va a la taberna y se emborracha. Gaudí conocía muy bien este problema porque toda la vida ha vivido con su sobrina que sufría de alcoholismo. Y entonces, cuando ve estos obreros que padecen de la misma enfermedad, decide de involucrar a este señor para proponerlo, ¿no?, como imagen de la matanza de los inocentes. Y si vosotros fijáis bien, los inocentes, los niños, no son niños de 2 años, que sería lo que relata el Evangelio, la Sagrada Escritura, sino más bien son macrocéfalos, son abortos, porque también el textil, la industria textil, que estaba, la gran mayoría de las personas que trabajaban en la industria textil eran mujeres, porque necesitaban manos muy finas, pues para poder trabajar muchas veces tenían que acudir a abortos ilegales, muchas veces morían ellas también. Y entonces esto del aborto junto con el alcoholismo eran 2 de las grandes problemáticas que vivían desde cerca las personas más pobres. Y entonces yo, que soy un visitante cualquiera, reconozco la matanza de los inocentes, pero si yo fuera una persona que vivió ahí, o si fuera una mujer que ha abortado, que ha visto a su hijo salir muerto de ella, inmediatamente reconocería que aquello es algo de hoy, que aquello es algo que me toca, ¿no? No es una historieta del pasado, sino que aquella historia del pasado está hablando de mi vida hoy. Y entonces él, haciendo esto, hace un nexo tan fuerte, ¿no?, que es la de construir un templo expiatorio, ¿no? Porque en el expiatorio es el pobre que coge el protagonismo, porque es él que necesita de Dios más que cualquier otro, ¿no? Es cuando una persona ya se siente nada que invoca, ¿no?, al Señor, más que cuando una persona está como muy cómoda, ¿no?, en su situación. Entonces hay un poeta muy amigo de Gaudí que escribe esta frase que dice: observad ahora lo que pasa dentro de este recinto invisible. Os encontraréis más adentro del templo. No ciertamente aún ni altar, ni imagen, ni el santo sacrificio, ni fieles, ni sacerdotes. El campo todavía, pero ya luce el sol de otra manera, trascendental a vuestros ojos. Hay árboles dentro del templo y pájaros que vuelan, y el tierno verdear de la hierba en este tiempo, y niños que juegan, y hombres que descansan, y mujeres atareadas y ancianos contemplativos al sol. Hay pobres, que es lo primero que un templo necesita. Entonces, efectivamente, si miramos las fotografías de la época, pues mirad hay más cabras que personas prácticamente, y en todas las esquinas también dentro veis personas sentadas, sea en las puertas de acceso, sea dentro cuando la curva, que son pobres que están pidiendo, pobres que limosnan a pobres, para entrar, para ver la construcción de la Sagrada Familia. ¿Y qué pasa en la construcción de la Sagrada Familia? Se está construyendo la fachada de la Natividad de Jesús. ¿Y quién fueron aquellos primeros que se enteraron del nacimiento de Jesús? Pues pastores. Y en este caso también son pastores aquellos que por primero se enteran de lo que está aconteciendo. La prensa no dice nada, ahí hay un loco que está construyendo solo en el campo algo, pero en realidad no es loco, no es solo, no es perdido en el campo, sino que como fue en aquel momento Nazaret, aquí también aquel nada, aquel pueblo de nada, aquella periferia, pues se hace el nuevo centro, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer todas las imágenes, ¿no? En el centro, el nacimiento de Jesús, aquel niño que no es sino un niño, y de hecho Gaudí así explica, justifica la construcción de una fachada completa, dice: construimos una fachada dedicada a la Natividad, porque a todo el mundo le gusta ver un niño pequeño.
es verdad, no hace falta ser cristianos para conmovernos delante a un bebé, delante a un niño pequeño. Entonces dice, si construimos por primero esta fachada, todo el mundo querrá participar de ella, ¿no? Todo el mundo querrá verla crecer. Y entonces esta vida, ¿no? Que es la que define casi más de las imágenes a la construcción de Sagrada Familia, no es una abstracción, no es que es solamente finalizada a la construcción, no es que solamente usa las personas para su obra, ¿no? Sino que vive realmente con ellos. Aquí, por ejemplo, vemos, estos son los actos de Pascua, ¿no? De Semana Santa. Vemos Gaudí que besa los pies del Cristo. Pero mirad bien los pies. Son unos pies grandes, son unos pies fuertes. Cuando una persona hace un trabajo duro, de físico, transportando mucho peso, los pies se le hacen más grandes, ¿no? Por necesidad. Y entonces es como que este Cristo es como un Cristo trabajador, es un Cristo que finalmente un obrero, quizás ha sido uno de sus obreros hacer de modelo este Cristo. Y atrás está la cola de todos sus obreros que participan, ¿no? Y por ejemplo hay los niños de la escuela y este primer señor que tiene en la nariz, ¿no? Como una cura en la nariz, que es aquel escultor Matamala que lo acompañaba desde joven al Hospital de los Pobres y que luego se enfermó y enfermándose ha ido a vivir con Gaudí y murió de este cáncer al rostro, ¿no? Y atrás todos los demás trabajadores, ¿no? Junto con los niños. Entonces, todos estos trabajadores no aparecen en ningún lado, teóricamente, pero en realidad, en la parte más baja del templo, hay todos los oficios, todas las artes, pues representada con sus herramientas bajo la JMJ, Jesús, María y José. Entonces hay, por ejemplo, carpinteros, herreros, joyeros, y entonces cada uno de ellos es la clave de bóveda que mantiene todas las fachadas laterales, en las cuales se describe que todo esto se ha hecho gracias al trabajo, al empeño de todas estas personas, ¿no? Entonces también cada uno de ellos es parte y representa, no sé, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Matías, el segundo, por ejemplo, dice un senza feina, hay un carretero, hay este. Entonces cada uno también según su historia, pues tiene un nexo, ¿no? Y también yo me imagino, si yo tengo mi hijo ahí incrustado en esta fachada, lo contaré a todo el mundo. Yo puedo ser la madre menos devota y menos piadosa del mundo, pero si mi hijo está ahí, invitaré a todo el mundo para que vengan a verle. Y entonces se crea como un nexo, ¿no? Afectivo de las personas, aunque no sean cristianas, con aquel lugar que le ha transformado sus vidas. Ellos morirían, le ha transformado en unas vidas eternas, ¿no? Porque para siempre ellos estarán ahí. Entonces, Gaudí dice Manuel Trens, que es un sacerdote joven que le conoció ya cuando él estaba ya anciano, que dice, intuye su misión y empieza su responsabilidad con la serenidad y la lentitud creativa de los principios del mundo, ¿no? Y Gaudí cada vez decía, llamadla no es la naturaleza, llamadla creación, como introduciendo al hombre como última, ¿no? Como última pieza, como aquella pieza clave que hace que todo el resto tome de significado. ¿Sí? ¿Sigo un poco o interrumpimos? Mauro, ¿te va bien que siga un poco? Sí, tenemos más 15 minutos, ¿está bien? Más 15. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, pasa una cosa en Barcelona que cambia bastante la historia de Barcelona y la vida de Gaudí.
En 1893 explota una bomba en el liceo que mata 20 personas. En realidad eran 6 bombas, de las cuales solamente una explotó matando 20 personas por mano de los anárquicos, y en particular la bomba que explotó fue tirada por Santiago, Salvador y Frank. Cuando entramos en Sagrada Familia hay un claustro dedicado a la Virgen María y a la Virgen del Rosario, en el cual hay un anárquico al cual se le ofrece una bomba Orsini, que es la bomba propia de los anárquicos, por un demonio. Y este anárquico es justamente Santiago, Salvador y Frank. ¿Y por qué Gaudí, siempre dentro de esta lógica, ¿no?, de estar dentro de la modernidad, de no hacer una iglesia que es un himno al pasado, sino una iglesia que habla de la problemática de hoy, una iglesia que atenta, que te implica, que te está diciendo que es tuya, ¿no? Entonces introduce un hombre que en realidad toda la gente conoce por ser un asesino. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo analizamos bien, la historia, ¿no?, de todo esto, primeramente, si miramos la imagen, este chico no mira la bomba, es el demonio que le ofrece la bomba. Él mira a la Virgen, y si luego miramos desde cerca, él no está tocando la bomba, él la está como acariciando, es cerca. Entonces la tentación, ¿no?, que nos pone las cosas fáciles, que nos las introduce fáciles, pero en realidad su deseo no era este de coger la bomba, sino que era una justicia. ¿Por qué? Empezaron los atentados anárquicos. En Barcelona se vivía una injusticia social muy importante. En las fábricas se moría, las mujeres tenían que abortar, había mucha pobreza, había una burguesía muy rica. Entonces, dentro de este contraste tan fuerte, el primer deseo es una venganza, ¿no?, que mueran los ricos. Entonces, estos señores se presentaron 6 dentro del liceo, que la ópera, o sea, el lugar donde se reúnen todos los ricos, y dice, vale, les matamos y punto. Pero esto es un deseo, de un lado, el deseo que no haya diferencia social es un deseo bueno, es la forma con la cual ellos querían llegar, que era malo, ¿no? Y entonces, pero si vamos a ver cada una de las personas que participó, los 5 que Gaudí no representa, todos hacen un testamento que es muy parecido, ¿no?, que dice, yo soy el jefe de no sé qué sindicato, quería sembrar el terror en Barcelona. Matadme y ya está, ¿no? Y normalmente ponen eran gente muy pobre, dice, tengo una silla, la dejo a mi madre, la dejo a mi esposa, tengo una mesa, así. Al contrario, Santiago de Salvador de Franco, o sea, este hombre que está aquí, no dice nada de su cargo, no explica que quiere sembrar el terror a Barcelona, sino que él explica que él tiene una hija pequeña y que no quiere que su hija no se olvide nunca de él, y que entonces pide que su amigo que tiene su fotografía la regale a su hija. Entonces este hombre no ha hecho todo esto no para sembrar el terror, lo ha hecho para que su hija tuviera un futuro mejor, o sea, un deseo que era bueno. Él ha sido tentado. Entonces, nadie de nosotros está determinado por nuestro pecado. Y entonces aquí tampoco él viene determinado por el pecado, sino que viene determinado por aquel deseo bueno que, mirando a la Virgen, entiende que no tiene que tocar la bomba, ¿no? Y es por eso que Gaudí lo introduce en este bellísimo contexto en el cual él viene iluminado por esta linterna que le permite no tocar aquella bomba, ¿no? Pero la época de Gaudí sí que es una época bien de grandes revoluciones. En particular, en el 1909 luego hubo la Semana Trágica, que fue una semana en la cual, gracias a haber cerrado con unas barricadas, los anárquicos logran incendiar todas las iglesias de Barcelona. Entonces Gaudí en aquel momento vivía en el Parque Güell, un poco en el cerro, digamos, y ve todo este desastre, ¿no?, de todas esas iglesias que queman el estado, ¿no?, de la ciudad,
tras la semana de julio, ¿no? En la cual se queman todas las iglesias, y entonces Gaudí entiende que él tiene que terminar el proyecto de esta iglesia, pero que esta iglesia tiene que tener dentro algo que impida a muchos, porque son obreros, de no desear que esta iglesia se queme. Entonces, ¿cómo hace él a instilar este amor para la iglesia dentro del anárquico? Creando una escuela para los hijos dentro del recinto. ¿Por qué? Porque estas personas que venían a trabajar a Barcelona, hemos dicho que venían solos, sin familia. Al contrario, si tuvieran una escuela, que esta era una escuela privada gratuita, dentro del recinto donde tú trabajas, también la esposa podría venir, también toda tu familia se trasladaría y sería una historia de amor. Una historia en la cual el amor familiar, el amor igual al amor de la Sagrada Familia, viviría ahí. Era una escuela muy especial. Primeramente su forma era forma de 3 corazones entrelazados, y donde los niños aprendían todo según la experiencia. Es muy difícil que un cristiano pueda enseñar a un niño anarquista, porque yo como cristiano tengo que amar la libertad del otro, y entonces no puedo inculcarle unas ideas que son propiamente mías. Yo tengo que educarle en el amor. Entonces, ¿cuáles son las cosas que son iguales para todos? La experiencia. Entonces, si yo educo a este niño a paragonar todo con la experiencia, él solo llegará a entender, por ejemplo, que la violencia es un mal, ¿no? Entonces, no hacían materias teóricas, sino que todo se hacía con la experiencia. Y también una cosa que hacían era que colaboraban de una forma simbólica con la construcción de la Sagrada Familia. Por ejemplo, hacían una fiesta que era la fiesta del árbol, en el cual se plantaban los árboles ahí donde luego se hubiese construido los grandes pilares que sostenían Sagrada Familia, y entonces los niños ya veían, a pesar que el templo, el interior del templo aún no estaba construido, veían cómo aquello iba construyendo, ¿no? Como que era una iglesia viva. Gaudí se transfiere a vivir, ¿no? Tras la muerte de su papá, que muere con 92 años, pues se transfiere a vivir en Sagrada Familia, pero no es que se transfiera, sino que pone una cama sencilla dentro de su despacho y empieza a vivir junto con todos estos niños. Y vemos muchísimas fotografías de cómo estos niños empiezan a poblar Sagrada Familia y hasta organizan más visitas de otras instituciones, como muchos orfanatos, que vengan a visitar lo que se está efectivamente construyendo, ¿no? El orfanato era, digamos, la institución perfecta, ¿no? Para transmitir lo que era Sagrada Familia, porque eran niños que, habiendo muy pocas posibilidades de salir, le hubiese quedado grabada de una forma indeleble aquella visita por mano, ¿no? De Gaudí. Aquí vemos, por ejemplo, una visita de 400 niños, y Gaudí hasta prepara unos andamios más anchos, hasta hacen como unos dibujos especiales de seguridad para que puedan subir todas estas visitas y disfrutar, ¿no? De aquella visión, ¿no? Porque desde el alto tiene esta visión como desde el cielo, ¿no? Como los ángeles, y entonces que puedan tener esta visión especial, ¿no? Del templo. Entonces hay como niño por todos lados, ¿no? Y la prensa justamente habla de cómo los pobres están, dice, pegados a las paredes, como los moluscos, como los muslos, están pegados en las rocas del mar, ¿no? Entonces, hablando justamente de animalitos, ¿no? Que viven, pues Gaudí no pone todas aquellas decoraciones, por ejemplo, los caracoles, ya en las paredes, sino que lo deja abajo, ¿no? Entonces, yo me imagino que cuando los niños venían, ¿no? A visitar lo que era Sagrada Familia, pues al final
iban a visitar todos los alrededores, encontraban como en un grande parque de diversión todos estos inmensos animales, y de hecho vemos como en las primeras imágenes a un caracol le ha roto las antenas. Eran muy frágiles y le ha roto las antenas. Y la cosa más bonita es que luego también estas antenas rotas se han colocado en Sagrada Familia con Gaudí en vida. ¿Eso qué quiere decir? Veis que es un poco roto, ¿no? Este caracol, la cara, las antenas son rotas, exactamente como aquí, ¿no? Como al fondo aquí. ¿Y eso por qué no se arregla? Es tan fácil arreglarlo, pero ¿por qué no lo arreglan? Porque no es importante. ¿Qué es importante? Que aquel niño, que habrá sido el más movido de todos, en un momento le saltó encima y aquello a él le habrá quedado grabado, y Gaudí le había explicado el significado, ¿no?, de esos animales de agua que transportan el agua, que hacen vivir, ¿no?, que su vida nace del agua que corre por el templo. Entonces, todas estas explicaciones que él cogió ocasión, la hace también a las grandes visitas. Este Aragonesi, que es una visita de una organización papal, que viene define Gaudí como il Dante dell'architettura, ¿no? Porque justamente Gaudí lo que introduce es una forma, ¿no?, un caminar dentro del paraíso o dentro de todo lo que es la historia del pecado y de la humanidad, de la expiación, pero vista con el ojo de hoy, ¿no? Y exactamente, toda Sagrada Familia es como se abre la fachada de Natividad como entre unos carámbanos de hielo que se van deshielando, y es exactamente como la visión, ¿no?, del Cristo en el paraíso, ¿no?, en el infierno de Dante, el trono de Satanás de hielo, y entonces la venida de Cristo deshiela, ¿no?, todo aquel mundo petrificado por el hielo. Y también estas visitas tan importantes, pues los niños, ¿no?, están por todos lados. Y es por eso que a Gaudí le piden de ser de modelo para la imagen de San Filippo Neri en la iglesia del oratoriano, el oratorio de San Filippo Neri, cuando eso hubiese sido totalmente inútil, porque de San Filippo Neri sí que hay la máscara mortuaria, y a Gaudí le piden justamente de ser esta figura, porque es ya en vida, ¿no?, como él utilizaba a sus pobres para poder hacer las imágenes, así los demás utilizan a él para explicar los santos, ¿no? Entonces, yo con esto creo que podemos acabar aquí, ¿no, Mauro? ¿Mauro? Perfecto, perfecto, Chiara. Está bien, muy lindo. Todo muy lindo. Tenemos muchos comentarios muy bonitos. Mira. Ana Castro dice, muchas gracias, señora Chiara, por ti. Fue un enorme placer disfrutar de su clase. Bendiciones. La señora Ana Castro. Sí. Uma mais, a Cleice, que trabalho lindo, que apresentação maravilhosa. Obrigado, Chiara. Sim. Então, foi realmente uma excelência. Sim, estou boquiaberto, porque realmente foi uma apresentação muito boa. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim? Que pergunta? Algo. As pessoas, se algum dos participantes gostaria de fazer alguma pergunta. Estou escrevendo a pergunta. Obrigado, Leandro, obrigado. Casi no escucho, Sí. Ana María Camargo ha escrito un comentario. Muy buena. Muchas gracias por la presentación. Y trouxe una obra já grandiosa, significado muito maior. Obrigado pela oportunidade.
agradecerle por dar a conocer la obra de Gaudí. Hay algunas preguntas. Yo la verdad que agradezco a vosotros. Sí, porque la verdad... Marcos González, qual o papel da natureza, especialmente, qual o papel da natureza, especialmente da flora, na obra? Nota-se que é abundante o uso de plantas em vários pontos da igreja. ¿Has compreendido, Chiara? Sí. Se puede leer. Sí, sí, no. Bueno, eso sería casi una otra clase, ¿no? Pero hay una... Cada vez que a Gaudí no le hacían esta pregunta, porque muchas veces le hacían esta pregunta al mismo Gaudí, él decía, bueno, primeramente no llamarla naturaleza, llamarla creación, remitiendo esta relación con el creado, ¿no? Entonces, si tú imaginas que la Nueva Jerusalén, ¿no? Que finalmente cada iglesia es la descripción de la Nueva Jerusalén, ¿eh? La Nueva Jerusalén es un jardín amurallado dentro del cual vive el Cordero, ¿no? Y también Cristo, cuando resucitó, o sea, cuando finalmente estuvimos ciertos que todo lo que él estaba diciendo pues era verdadero, ya no había... Lo confundieron, pero un jardinero, ¿no? Entonces, cuando Gaudí hace la Sagrada Familia, él no construye ninguna novedad. No es una iglesia que rompe con la tradición, es una iglesia que hace continuación con la tradición, ¿no? Tiene campanario, tiene 3 entradas dedicadas a las 3 virtudes teologales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es que hace que todo sea claro. O sea, si yo hoy voy a una iglesia medieval, necesito un intérprete, porque aquellos símbolos que veo, ya yo no, el hombre contemporáneo no es capaz de interpretarlo. Al contrario, en la Sagrada Familia todo es claro. Entonces tú ves un montón de cosas porque son claras para ti, pero todas las iglesias, si tú vas en cualquier claustro, todos los capiteles son florales, hay muchas plantas, hay muchas, pero ya no somos capaces de leerlos. Y la obra de Gaudí lo que hace es que capacita el hombre contemporáneo a mirar de nuevo la naturaleza como creación. No sé si se ha entendido. ¿Creen que está bien? No, Marcos, está bien, Marcos. Chiara, uma outra pergunta. Leandro, existe uma lenda ou uma história em muitos escritos de arquitetura no Rio de Janeiro de que Gaudí se inspirou nas brincadeiras de crianças que brincavam a fazer castelos de areia na praia, utilizando a areia molhada para criar o projeto de Igreja da Sagrada Família. Isso é verdade? Que Gaudí se miraba. Entonces, no hay ningún testimonio de Gaudí que diga eso, pero Gaudí vivía mucho tiempo en la playa. Entonces, no es muy probable que este juego de jugar así con la arena, pues él mismo lo haya hecho. Sí es verdad que él reconocía en el mar como un espacio, el Mediterráneo, ¿no? La luz del Mediterráneo, él habla mucho del Mediterráneo, como un espacio preferente, ¿no? Para crear arte. Luego, sobre de dónde sale la forma de sus obras, hay quien dice de unas montañas que están en Grecia, ¿no? De Montserrat, ¿no? Hay muchas versiones. Yo creo que son todas verdad, porque es verdad que cuando tú tienes intuición, cuando tú conoces algo, todo lo remite a aquello, ¿no? Entonces, cuando tú amas algo,
todo te habla de aquello. Entonces, si él esta forma la estaba plasmando en su cabeza, era la arena, era Montserrat, eran unas flores, o sea, todo habla de aquello, no sé cómo decirte. Entonces, quizás no es tan directo, no es, esto es la arena, sino que todo me habla de esto. No sé cómo. Entonces, algunas cosas que son como más parecidas. ¿Eres puesto? Sí, creo que está bien. Creo que podemos encerrar por acá, que ya son las campanas. Ahora tenemos las vísperas. Entonces, yo necesito Para mí salir. son las 11 de la noche. Sí. Aquí yo también necesito salir. Entonces, muchas gracias, Yo os Chiara. agradezco un montón. Encantado. Que nos vemos listo. Sí, hablamos mañana y agradezco a todas estas personas que han tenido la paciencia de escucharme. Vale. Un abrazo Cariños. fuerte.